tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Les comento que hoy tuve una cita con la dentista y pues yo no soy muy miedosa cuando voy al médico, cuando tengo alguna cita o cuando me ha tocado ir a emergencias. No soy muy miedosa cuando me pinchan, cuando me ponen algún suero, porque como que ya estoy acostumbrada. Pero en esta vez yo no sé qué me pasó, me puse pero tan nerviosa que no paraba de los nervios, así que le tuve que decir a la doctora que pare un ratito hasta calmarme. Me daba mucho recelo con ella. Ella me tranquilizó, me dio confianza y pues bueno, en fin, pudo trabajar conmigo. Ella me recomendó que por la diabetes que la padezco, debo al menos ir cada 6 meses a chequearme. Y eso obviamente lo quiero compartir con ustedes, amigas, porque esto no es un juego. La diabetes ataca a muchos de los órganos de nuestro cuerpo y es por eso que debemos alimentarnos bien, no dejar de tomar nuestra medicación y no dejar nuestros chequeos médicos. A veces uno se pierde el tiempo a lo tonto y también se compra cosas innecesarias. Y hay veces uno dice que porque no tengo plata no me hago chequear, y eso no es así. Y ahora ya me quedó eso de lección para no volver a tener tantos nervios cuando vaya otra vez a mi chequeo dental. Dando gracias a Dios, también obviamente cuando uno le hacen la profilaxis, le ven si tiene caries. Y solamente tengo una pequeñita acá y una restauración de calza en una muelita de arriba. Entonces ya me queda eso de lección para dejar los nervios e ir rápido a hacerme chequear para estar bien con mi dentadura. Eso les comparto también a ustedes para que no se descuiden, amigas. Ahora, les comento. Vamos a hacer un lindo poncho tipo caperucita. Este ponchito yo decidí tejerlo a mi sobrina, la más chiquitita, a Martina. Y obviamente quería también tejerlo con ustedes para que lo vieran y lo hagan. Tengo que hacer 2 regalitos más, que es para las hermanitas más grandecitas. Y obviamente esos regalitos que voy a darles a ellas, los voy a compartir también en tutorial con ustedes. Así que tienen que estar conectadas, amigas. Voy a utilizar 3 madejas de esta lana. Esta es una lana Electric, me dijeron. La verdad, yo la compré para un trabajo y no fue la adecuada y necesitaba una lana más delgadita, así que esta la dejé en espera hasta ver qué travesura puedo hacer para ustedes. Entonces vamos a utilizar 3 madejas, que sería 270 gramos, sí, porque cada madeja viene de 90 gramos. La otra ya la estoy utilizando en este mismo trabajito, por eso no le junto aquí a las 3. Ustedes pueden utilizar una que se le parezca y que sea así de gruesita, para que quede bien calientito su poncho. Vamos a tejer con un par de agujas circulares de número 6. Vamos a utilizar una aguja lanera y también una lana que sea del mismo color, más delgadita, para pegar los botones. También voy a utilizar estos divertidos botones. Ustedes pueden poner los botones que vean que luzca en su ponchito. Yo en este caso he elegido estos porque me parecen divertidos. Y voy a utilizar 6 botones. Voy a utilizar 4 marquitas. También voy a utilizar tijeras. Vamos a montar 72 puntos. Los 12 van a ser de borde, es decir, 6 a un lado y 6 a otro con punto elástico o resorte. Y el resto lo vamos a hacer en jersey. Entonces, vamos a montar los 72 puntos de esta manera. Voy a hacer el nudito de inicio. Y paso la aguja. Aprieto un poquito y este sería mi primer punto. Voy a pasar la aguja por el centro del punto, hago una lazada y saco y monto en la aguja.
lazada, saco por debajo y monto a la aguja, lazada, saco por debajo y monto a la aguja, así, saco por debajo y monto a la aguja, lazada, saco por debajo y monto a la aguja, así hasta que completemos 72 puntos. Una vez que he montado 72 puntos, vamos a hacer la primera vuelta al derecho con los bordes en punto elástico o resorte, como yo le conozco. El primer punto de la primera vuelta siempre lo vamos a tejer, los demás ya no. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Ahora vamos a hacer los siguientes puntos todos al derecho, así, derecho, paso, lazada, paso, lazada y saco, paso, lazada y saco. Estos son los puntos al derecho. Así. Y vamos a terminar la parte al derecho tomando en cuenta que debemos dejar los 6 puntos para el resorte. O sea, solamente vamos a tejer hasta aquí con punto derecho. Bien, ya he terminado mi vuelta y como yo les había indicado, hacemos la parte del derecho y luego me tocaría hacer el borde, que sería revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Obviamente aquí comienzo con revés los 6 puntos porque este último de acá es al derecho y tiene que notarse mi borde. Ahora, doy vuelta al tejido. Y el primer punto, como les dije, a partir de esta vuelta ya no lo vamos a tejer y paso. Este está al revés y me tocaría derecho. Revés, derecho, revés, derecho. Están, sí, 2, 4, 6. No se me van a confundir. Ahora toca toda la vuelta al revés. Y obviamente la parte del resorte o elástico vamos a hacer con un derecho y un revés, los 6 puntos. Vamos a tejer entonces el revés así, debajo de la pancita del punto, así. Siempre al revés vamos a tener el hilo encima. Pasan, empujan el hilo y listo. Por debajo de la pancita empujan el hilo y listo. Debajo empujan y listo. Y así vamos a hacer nuestra vuelta. Bien, ya he tejido la parte del revés. Y ahora, a partir de esta vuelta voy a empezar a hacer los aumentos. Tienen que poner atención, no es difícil. He tejido los 6 puntos de borde, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, y luego he tejido 12 puntos al derecho, siguiendo el curso del tejido, por supuesto, y aquí en el punto 12 voy a poner mi marquita, porque quiere decir que todo esto va a ser la parte plana, y a partir de los 6 puntos siguientes voy a seguir haciendo aumentos. Entonces vamos a hacer mi primer aumento de esta manera. Aquí tienen ustedes el punto que está sobre la aguja. Voy a tomar esta costillita de acá, debajo del punto, y voy a montar y lo voy a tejer
al derecho, obviamente. Luego voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de este lado voy a hacer también un aumento. Pero fíjense cómo lo voy a hacer. Tomo la costillita de acá y tejo mi punto, ¿sí? Se va a ir abriendo de lado y lado porque el aumento de este lado le saco desde aquí hacia afuera y en este lado desde aquí hacia allá. Ahora, en este punto voy a poner mi marquita porque aquí sería la parte de la espalda. Y voy a tejer 24 puntos, tomando en cuenta este, donde puse la marquita. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Aquí en el punto 24 voy a poner también otra marquita. Ahora, en el siguiente punto viene aumento. Tomo la costillita de abajo del punto que está sobre la aguja y monto. Tejo ese punto al derecho, obviamente, y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer el siguiente aumento de este lado y tomo la costillita de aquí, la que está bajo el punto que está tejido, y monto a la aguja y tejo al derecho. Aquí sería el primer punto de los 12 de este lado, por lo tanto voy a poner mi marquita. Y tejo los 12 puntos normalmente al derecho, así. 2, 4, 6, entonces me faltan 2 puntos. Ahora pongan mucha atención porque vamos a hacer el primer ojal de 6 que vamos a poner en este ponchito. Entonces, hacemos de la siguiente manera. Tejo el primer punto que sería el revés y luego paso el siguiente punto y paso el siguiente. Este punto de aquí que pasé primero lo voy a montar así y me queda este punto. Paso el siguiente y este punto vuelvo a montar al siguiente, y así he reducido 2 puntos. Este lo voy a montar acá y luego los 2 puntos que he reducido aquí vamos a recuperar acá de esta manera. Toman el hilo, dan vuelta como formando una E y ese sería el primer punto. Hacen lo mismo formando una E, el segundo punto, y está recuperado. Ahora seguimos tejiendo normalmente derecho, revés y derecho. Y ahí está. Listo nuestro primer ojal, separado la delantera de la parte de atrás, y hemos hecho nuestros primeros aumentos. En la parte del derecho, que serían nuestras filas impares, siempre vamos a hacer aumentos. En la parte del revés, que vendrían a ser las filas pares, vamos a tejer sin aumento normalmente la vuelta,
cómo viene. Entonces, aquí el primer punto no lo tejemos y va revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, y lo siguiente al revés. Obviamente llegamos al inicio y vamos a tejer derecho, revés, derecho, revés. Terminemos la vuelta entonces. Bien, he terminado mi vuelta al revés sin ninguna novedad, sin aumentos ni nada. Ahora vamos a la quinta vuelta. Acuérdense que la parte del derecho es fila impar. Entonces vamos a tejer derecho, revés, derecho, revés, así. Luego tejemos los 12 puntos al derecho porque nos viene un aumento. Tomamos la costillita del punto de abajo del que ya está tejido aquí y montamos. Vamos a tejer al derecho y seguimos tejiendo los demás puntos. Así. Aquí ya nos toca aumento. De este lado voy a tomar la costillita y la monto y tejo obviamente al derecho. Sigo mi curso del tejido, los 24 puntos de la espalda al derecho hasta toparme aquí donde voy a hacer otra vez el aumento. Ya tejí los puntos al derecho de la parte de la espalda. Aquí está mi marquita que me lo está indicando y vamos a hacer el siguiente aumento. Tomo la cadenita de abajo del punto que está tejido y monto, tejo al derecho y sigo los demás puntos en curso, así, derecho, derecho, derecho. Aquí está la marquita que me indica que aquí tengo que hacer el aumento. Entonces tomo la cadenita de abajo del punto que ya está tejido y voy a tejerlo al derecho y luego sigo tejiendo normalmente los puntos que restan. Aquí ya nos toca los puntos de borde y vamos revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Ahora pongan atención, ya hemos hecho el bloque con 5 puntos en jersey, una fila al derecho y otra al revés. La sexta fila vamos a hacer con punto musgo de esta manera. Vamos del borde 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en vez de tejer la vuelta al revés, esta la vamos a hacer toda al derecho, obviamente tomando en cuenta los puntos del borde. Entonces terminemos esta vuelta, amigas, con derecho todo y los 6 de borde. Bien, amigas, ya he terminado la vuelta 6 al derecho, que es la que hace la división en cada bloquecito que vamos a tejer. Ya tejí mis primeros puntos y aquí vamos a hacer el aumento. Y es fácil, no se van a confundir porque van a hacer lo mismo. Toman este hilito de aquí que está tejido ya abajo, montan y tejen al derecho. Luego siguen con los puntos en curso.
así al derecho todo. Aquí está mi marquita, obviamente, lo que me indica que aquí tengo que hacer aumento. Subo el hilito de abajo y monto, tejo al derecho y voy a seguir tejiendo normalmente los puntos de la espalda hasta que me tope con mi marquita para hacer los aumentos de este lado. Ya llegué a mi marquita y me toca un aumento. Tomo el hilo de abajo del punto, monto y lo tejo. He ahí por qué es importante tener ropa abrigada para esta temporada. Ahorita mismo ya está empezando a caer granizo aquí en Quito. Y hay que estar bien abrigaditos. Aquí ya me toca el aumento y monto el hilo sobre la aguja para tejer al derecho. Y voy a tejer los demás puntos normalmente como ya lo he venido haciendo. Esta sería la primera vuelta del segundo grupo, ¿sí? De jersey. Así, amigas. Me encanta este ponchito porque es súper fácil y además es una ayuda para quienes están empezando con el tejido en 2 agujas. Para que vean que no es difícil. Bien, entonces ahora vamos a repetir lo mismo tejiendo hasta la 5ª vuelta. No se van a olvidar de los aumentos en la parte del derecho y en la parte de atrás tal como viene, al revés. Entonces vamos a tejer hasta la 5ª vuelta de jersey. Miren, amigas, ya he terminado mi bloque y me adelanté a hacer el siguiente porque prácticamente las puntadas se repiten, sin olvidarme de tejer siempre los aumentos que van a ser en el lado derecho, siendo estas filas impares. Entonces, luego del primer ojal vamos a contar un bloque, 2, y en el tercero, en la 5ª vuelta, hacemos el siguiente. O sea, nos vamos a saltar 2 bloquecitos para hacer el siguiente ojal. Y lo tejemos así. Aquí está el revés de borde. Paso este punto y paso el siguiente. Este lo voy a montar al de al lado. Y luego paso el otro punto y hago lo mismo. Este lo montamos y luego devuelvo a la aguja. Vamos a hacer los 2 puntos de recuperación a este lado, que son los que cerré aquí. Formamos una E y hacemos uno. Formamos una E y hacemos el otro punto. Y tejemos normalmente derecho, revés y derecho. Ahora damos vuelta al tejido y esta vuelta sería la 6ª del tercer bloquecito y nos tocaría hacer en punto musgo. Entonces vamos a tejer el borde donde está nuestro ojal. Aquí sería derecho, aquí revés y derecho. Entonces esta vuelta vamos a tejer al derecho porque ya sería la que separa nuestro tercer bloque. Y una vez que terminemos esta vuelta, vamos a hacer 3 bloques más igualitos para conseguir tener 6 bloques de 5 vueltas de jersey más una de musgo. No se olviden de tejer también los ojales, como ya les estoy diciendo, saltando 2 bloquecitos. Les dejo de tarea entonces completar 6 bloques. Bien, ya está 6 bloques de punto jersey con 1 de musgo. Ahora hay un pequeño cambio en el diseño. Ya no vamos a tejer 5 vueltas de jersey, sino 11. Y la vuelta 12 vamos a hacer una de musgo.
Entonces vamos a adelantar nuestro trabajo, pero aquí hay una observación. Vamos solo a tejer las 5 vueltas normalmente como estábamos aquí, porque ya nos toca el ojal. Ya cuando estén en la 5ª vuelta les indico cómo hacer y seguir adelante. Bien, amigas, ya llegué a la 5ª vuelta. Ahora vamos a hacer el siguiente ojal. Porque como les dije, aquí vamos a hacer más vueltas, pero debemos tomar en cuenta siempre la altura de nuestros ojales. Entonces, vamos a tejer revés, que sería el primer punto de nuestro borde, y reducimos los 2 puntos siguientes. Tomo este punto, tomo el siguiente y monto. Este punto paso acá y el anterior voy a montar. Y listo. Ahora estos puntos que hice reducción voy a recuperarlos acá y voy a formar una E así, 1 y 2. Ahí están recuperados los 2 puntos y voy a seguir tejiendo mi borde normalmente. Volteo mi tejido y tejo los 6 puntos del borde normalmente. Y listo. Ahora, obviamente como esta ya es la 6ª vuelta nos tocaría el derecho, pero como les dije aquí vamos a aumentar vueltas, entonces vamos a seguir tejiendo esta al revés hasta que completemos 11 vueltas y ahí sí pongamos la vuelta de punto musgo. Miren, amigas, como ya va creciendo nuestro tejido. Y si ven la parte que sería las manguitas, si es que fuera un saco, cómo va creciendo. Y obviamente eso hace que nos ayude a que tenga la forma de una capita, de una caperuza. Cabe indicarles, amigas, que yo, para hacer más fácil mi tejido y no confundirme, siempre en cada bloque voy bajando las marquitas. No sé si notaron. Tomando en cuenta siempre que la cantidad de puntos de aquí no se mueva y no se equivoque. Entonces, acuérdense que aquí eran 12, entonces mi marquita va bajando a la misma altura. 12 puntos más los 6 de borde. Y luego esta parte es para los aumentos. Y asimismo he colocado mis marquitas siguientes. Ahora, no se confundan y no se vayan a olvidar, amigas, que cada vuelta al derecho, que sería vuelta impar, va a tener un aumento acá y otro acá. De igual manera en la otra parte. ¿Sí? Los aumentos no se van a olvidar porque eso no termina hasta que acabemos el poncho. No vamos a dejar de hacer aumentos. ¿Sí? Es una aclaración. Ahora, vamos a tejer la vuelta que nos corresponde, que sería al derecho, que es la vuelta número 12. Tejemos nuestro borde. Y toda la vuelta, ahora sí, en punto musgo, al derecho. Y una vez que terminamos esta vuelta, vamos a volver a tejer un bloque de 11 vueltas, igual que acá. Pero tomen en cuenta que en la vuelta 5 ya nos toca volver a hacer otro ojal. No se vayan a olvidar. Terminemos entonces, amigas, les dejo de tarea 11 vueltas, tomando en cuenta que en la quinta debemos tejer un ojal. Miren, amigas, ya he terminado el siguiente bloque con 11 vueltas de jersey, igual que hice acá. También hice mi ojal en la quinta vuelta, donde correspondía ya hacerla. Luego vamos a poner la vuelta número 12,
que corresponde al derecho. Miren qué fácil que es este ponchito. Ahora vamos a tejer, luego de la vuelta número 12, 6 vueltas más en punto musgo, todo al derecho. Pero no se olviden que en la quinta vuelta de jersey ya nos toca el último ojal. Miren, amigas, ya he tejido mi borde con 6 vueltas de punto musgo. Entonces en la quinta vuelta he puesto mi ojal y luego hice la sexta vuelta final al derecho. Ahora vamos a cerrar nuestro tejido. Y para algunas amigas que no les queda claro y me han preguntado cómo debo cerrar un tejido a 2 agujas, aquí está. Vamos a tomar los 2 puntos así, tejemos y montamos en la aguja para tomar el siguiente. Tejemos, sacamos y montamos otra vez para tomar el punto siguiente y cerrarlo. Así, monto, tomo el siguiente, hago una lazada, paso y suelto el punto. Monto, tomo el siguiente punto, hago lazada y saco. Monto, tomo el siguiente punto con lazada y saco. Así. Es muy fácil cerrar un tejido, amigas, no es una ciencia. Así. Montamos, tomamos el siguiente, lazada, saco por el huequito de los 2 puntos y suelto. Y así voy a terminar de cerrar todos los puntos de mi ponchito. He terminado ya de rematar mi ponchito, mi capita. Ahora obviamente voy a recortar y cierro y listo. Este hilo lo tengo que perder con una aguja lanera por la parte del revés para que no se note. Como es una lana gruesita, la aguja debe tener orificio también grande, si no se nos atranca ahí. Ahora perdemos por aquí así. Así. No le vamos a fruncir mucho para que no quede feo. Ahí le acomodamos bien bonito. Y este poquito sí le puedo cortar, ya no tengo problema. Siempre tienen que procurar que su acabado sea perfecto. Y ahora, amigas, miren. Ahí está mi capita. Miren cómo queda. He ahí por qué es importante en este tipo de trabajos utilizar agujas circulares. Es más cómodo porque como va creciendo el tejido, en las agujas normales va a ser incómodo e incluso se les va a perder algunos puntos. Si ustedes se acostumbran a usar las agujas circulares, créanme, amigas, que van a preferir utilizar para todo trabajo este tipo de agujas. Ahora, si ustedes desean, pueden ponerle ya
los botoncitos y nos queda un ponchito así. Pero como yo quiero que tenga el gorrito ahí mismo y quede como una verdadera caperucita, entonces les voy a indicar cómo vamos a poner el gorro. Bien, amigas, ya casi terminamos nuestro ponchito y ahora vamos a montar 60 puntos a partir de los puntos de borde para tejer el gorrito, y lo vamos a hacer de esta manera. No es nada difícil, amigas. Vamos a tomar la costillita de cada punto, empezando por el primer derecho, así. Y para que se haga más fácil, nos ayudamos con la otra aguja, así. Tenemos que ir montando cada costillita del punto tejido, así. Así. Hasta que completemos los 60 puntos. Bien, una vez que ya hemos montado los 60 puntos, vamos a tejer el gorrito. Va a ser tejido en punto musgo, es decir, todo al derecho. Muy fácil, amigas. Yo ya preparé aquí el hilo y entonces esta, como es la primera vuelta, sí vamos a tejer el primer punto. A partir de la segunda vuelta, el primer punto ya no lo tejemos. Aquí debemos tener un poquito de paciencia porque los puntos están un poquito apretados. Y es por lo que ya estaban tejidos. Ahorita los estamos estirando un poquito. Así, amigas, todo al derecho. Y vamos a tejer con punto musgo hasta que tengamos 19.5 centímetros, que es el alto de un gorrito para una nena de 4 años. Entonces les dejo de tarea tejer el gorrito en punto musgo. Yo les voy a dejar en mi blog las medidas para ponchitos de nena, así como las del gorro, para que ustedes puedan hacer en cualquier talla. Entonces, de tarea 19.5 en punto musgo. Ahora que ya he tejido 19.5 del gorrito, vamos a cerrar. Tomo los dos primeros puntos, lazada y suelto. Monto el punto, tomo el siguiente, lazada y saco. Monto, tomo el siguiente, lazada y suelto. Así. Terminamos de cerrar el gorrito para luego indicarles cómo lo vamos a coser. Una vez que ya he cerrado todos los puntos, vamos a coser la gorrita. Deben asegurarse que esté bien direccionada. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la parte para la carita y esto es lo que vamos a cerrar. Y con la ayuda de mi aguja lanera vamos a hacer lo siguiente. Paso ahí.
y voy a ir tomando la costillita de cada punto siguiente, ¿sí? Costillita de aquí y de acá, y paso. Costillita y costillita. Obviamente la costura va a ser del lado revés de la gorrita. Así y así. Costillita de un lado y de otro. Pasamos el hilo y miren cómo va quedando. Y del lado derecho. Entonces terminemos, amigas, de unir la costillita de un lado con la costillita del otro. Y traten de no fruncir, sino que quede a lo que nos dé el hilo. Bien, amigas, miren, ya cosí el gorrito por la parte del revés. Y ahí está el resultado. Vamos a cerrar los botones para ver cómo queda. La verdad me encanta y ya quisiera verla a mi sobrina puesta este ponchito. Es una nena muy linda, muy pilas como decimos acá. Y pues he querido hacerle este ponchito. Pero obviamente a las hermanitas también me toca tejerles algo. Especialmente a la segunda, que se llama Nati, porque ella estuvo de cumpleaños el día de ayer. Y como no la he podido ver, le voy a sorprender con un lindo regalo. Pues si le doy a la una, las otras también van a querer. Ahí está, amigas. Miren cómo quedó. La verdad, me gustó mucho tejer este ponchito. Y ya vieron ustedes que es bien fácil. Ahí está la gorrita de la Caperucita. Hagan ustedes también en casa para sus consentidas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy bonito? Muy moderno, muy chic. A mí me gusta siempre algo diferente. Mi hija escogió los botones porque dijo, esto le combina al color naranja y va a quedar más bonito, más llamativo, porque como mi sobrina es una chiva, como decimos aquí, es súper revoltosa, es bien hiperactiva, entonces esto va con ella. Y yo sé que para muchas nenas hermosas de casa también algo así les va a ir. Y esto es muy, muy bueno. Es un compañero muy fiel para el frío que está haciendo ahora en Quito. Entonces tejan, amigas, ustedes también. Ahí yo les dejo la idea. Ustedes pueden hasta mejorarla. ¿Sí? Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube sea notificándoles a ustedes cuando yo subo un nuevo tutorial. Estoy preparando algo muy lindo para la temporada mágica. No les quiero adelantar porque quiero que sea bien este año. Hubo circunstancias del año pasado por las cuales me faltaron 4 videos de la colección del calendario de Adviento, pero eso no quiere decir que esos videos no se los voy a compartir. Yo ya los tenía editados y los voy a subir. Cualquiera de estos días les comparto y ustedes deben estar atentas, ¿sí? Entonces, amigas, yo no les canso más y preparen ya materiales porque lo que se viene es muy lindo. Nos vemos, Dios mediante, el jueves de puntadas con algo muy, muy
necesario para las personas que quieren aprender a tejer a 2 agujas. No les canso más y nos vemos. Bye.